Sean bienvenidos, amigos televidentes, de nuevo al recorrido que estamos haciendo por el Museo Nacional David Joaquín Guzmán. Si recordarán, en el programa anterior entramos a las salas arqueológicas. En ella estamos viendo la historia indígena de los primeros hombres en lo que es hoy El Salvador. Si recordarán, entramos al primer periodo de formación de estas sociedades, el periodo preclásico. Ahora nos encontramos en la sala clásica, pero antes de hablar de los contenidos de esta sala, sería bueno explicar un poco qué es esto de los períodos. Pues bien, los períodos han sido hechos por los arqueólogos e historiadores en base a las evidencias materiales que han encontrado en la tierra, producto de las excavaciones científicas que se han hecho en los distintos asentamientos indígenas que se encuentran en todo El Salvador. Ahora bien, estos períodos no terminan fijamente como las fronteras geográficas, sino más bien cuando una sociedad se empieza a desarrollar y llega a su decadencia, inmediatamente no surgen las otras sociedades, sino que pueden coexistir en un momento dado. Ahora bien, la sala clásica representa los contenidos de la máxima fabricación y progreso de desarrollo de las culturas indígenas en este periodo. Nos encontramos allá por el 300 después de Cristo al 900 después de Cristo. Es decir, unos 1000 o 2000 años nos remontaremos atrás. Sorprendente será nuestro recorrido en unos tantos minutos por esos miles de años. Ahora bien, entramos un poco a los contenidos de esta sala. En esta sala observaremos la producción cerámica, que es mucho más pulida, y el gran desarrollo en las ciencias, en la religión, en la filosofía, etc. Pero bien, también hubieron influencias en las culturas nativas de El Salvador por parte del antiguo México. Así podemos observar en este mapa las distintas migraciones que vinieron desde el centro de México. Se recordarán Teotihuacán, el gran centro religioso. Todo estaba basado en la religión, pues se vieron acosados por distintas culturas seminómadas, así que estas poblaciones se vieron obligadas a emigrar, a buscar nuevas tierras para un mejor destino. Así es como, por un camino geográfico, es decir, un camino natural, empezaron las migraciones, hasta llegar al sitio que hoy conocemos como Sitio San Andrés, que se encuentra en el Valle de Zapotitlán, en el Departamento de la Libertad. Estos son los primeros indicios de lo que después conoceremos como los pipiles. Anteriormente El Salvador había estado poblado por poblaciones de origen maya, pero hoy, con las migraciones venidas desde el centro de México, pipiles y mayas se mezclarán para conformar lo que posteriormente serán las culturas. Es decir, desde acá comienza ya cierto mestizaje, solo que este mestizaje se da entre culturas indígenas. Durante el periodo clásico, las culturas indígenas tuvieron un amplio desarrollo. Como recordarán, en el programa anterior hablábamos del descubrimiento de la agricultura y su desarrollo durante el periodo formativo o preclásico. En este periodo, que es el de mayor auge en todos los sentidos, la agricultura tomó mayor producción, es decir, las técnicas agrícolas se pulieron mucho y eso produjo mejores alimentos y más alimentos para estas culturas. Eso implicó que la sociedad se hiciera mucho más compleja, es decir, antes existían solo campesinos, administradores y artesanos. Hoy la sociedad se vuelve mucho más compleja y existen artesanos, comerciantes, guerreros, sacerdotes, pintores, etc. Así es como vemos cómo por medio de la mayor producción agrícola, las culturas indígenas obtienen un mayor desarrollo porque pueden ocupar a su gente en distintas áreas. Así podemos hoy ver el desarrollo expresado en su cerámica. Podemos observar el mayor detenimiento de todo su arte. Así observamos vasijas de gran belleza artística,
y podemos ver también el inicio que se dio a finales del preclásico de la escritura. La escritura en este periodo se desarrolla aún más. Podemos observar vasijas como por ejemplo la de Carasucia en el departamento de Ahuachapán. Esta vasija está hecha en alto relieve, en un estucado. Podemos observar que ahí se representa toda una escena. Posiblemente sea el traspaso de un ritual entre sacerdotes, el traspaso de poder. Arriba, en ese mismo decorado, podemos observar una pequeña franja que representan los glifos mayas, una escritura que hasta la fecha aún no ha sido descifrada. Ahí podemos ver entonces, en manera general, cómo este desarrollo llevó a estos pueblos a una alta concreción de su vida humana. Los sacerdotes eran los administradores de estos poblados, es decir, eran poblaciones bastante pacíficas, ya que la religión se volvía el cemento que unía a todos los elementos de esta sociedad. También, como explicaba antes, las migraciones desde otros pueblos como del Antiguo México vinieron a lo que hoy conocemos como El Salvador, y así arte, cultura, comercio, política de estas culturas venidas de México se mezclaron con las ya tenidas en este territorio. Así podemos ver entonces un gran desarrollo en el período clásico de todas las culturas que vivieron hace unos 1600 años en El Salvador. Prueba del desarrollo de las culturas indígenas durante este periodo clásico es un cráneo que fue encontrado en el sitio arqueológico de San Andrés, en el Valle de Zapotitán, departamento de La Libertad. Este cráneo es importante porque nos da evidencia del desarrollo de la medicina entre los pueblos indios de El Salvador. Así podemos observar en este cráneo cómo los dientes han sido horadados para poder poner pequeñas incrustaciones de piedras preciosas, lo cual para los pueblos indígenas era un acto de belleza. Así también curaron sus caries haciendo pequeños rellenos. También se tienen noticias que los pueblos indígenas hicieron trepanaciones, es decir, extirpación de tumores cerebrales. También por medio de la obsidiana o vidrio volcánico hicieron muchas cirugías para curar muchas afecciones de la época. Otra prueba del desarrollo de las culturas indígenas en El Salvador es el descubrimiento de la aguja o la invención de la aguja. Esta pequeña aguja, que también fue encontrada en el sitio arqueológico de San Andrés, representa el desarrollo de los textiles durante este periodo. Es decir, todo esto implica el conocimiento del algodón, la confección del hilo, confección de telas, los colorantes para las telas, etc. Esta es más que una bella prueba del desarrollo material y también de conocimiento de los pueblos indígenas en El Salvador durante el período clásico. Durante el periodo clásico, como anteriormente decía, se produjo mucho. Uno de los elementos que más se utilizó para hacer muchas herramientas fue la obsidiana. La obsidiana o vidrio volcánico es producida por las erupciones de los volcanes. Los volcanes, como todos sabemos, producen magma o roca fundida a altas temperaturas. Esta roca fundida produce el mismo efecto en la arena, y esta arena, al ir secándose, se cristaliza, y así podemos ver estos grandes núcleos de obsidiana, la cual era utilizada haciendo golpes, se hacían flechas, puntas de lanza, cuchillos, hojas de afeitar,
oradores, etc. Esta piedra fue traída por las culturas indígenas de un pueblo que se llama Ixtepeque, que hoy queda cerca de la ciudad de Metapán, limítrofe con Guatemala. Pero también se conocen otras minas de obsidiana en el país y en Guatemala. Esta piedra, que fue una piedra fabulosa para la producción, como decía antes, de muchas herramientas de gran utilidad para la cultura indígena durante el período clásico. Lógicamente también esta piedra fue utilizada durante los períodos anteriores, como el formativo, pero en el período clásico la producción de esta piedra, de las herramientas de esta piedra, fue mayor. Pero en el período clásico, las poblaciones indígenas no solo se dedicaban al trabajo, también existió un juego, lo que hoy se conoce como el juego de la pelota. ¿En qué consistía este juego? En primer lugar, hay que aclarar que no era un simple juego para la diversión, sino que este juego tenía un sentido religioso. Así como todas las cosas en el mundo indígena estaban bañadas por la religiosidad. Quiere decir esto que lo sacral o lo religioso inundaba todo y había un campo muy estrecho para la vida no religiosa. Pero bien, este juego era jugado por dos miembros de una comunidad indígena. Cada uno de estos miembros iba ataviado con el traje de un dios, es decir, cada jugador representaba una divinidad. La pelota era hecha de un árbol que hoy conocemos como árbol de hule, es decir, de la savia de ese árbol se hacía una pelota que aproximadamente tenía unos 25 centímetros. Esta pelota era de caucho sólido, lo cual implicaba que al ser golpeada podía dañar partes del cuerpo. La pelota no podía ser golpeada con los pies ni con las manos, sino que solo los codos, la frente y la cintura y las rodillas eran permitidos para poder golpear la pelota. El movimiento de la pelota que los jugadores le daban significaba el movimiento aparente del sol. Cuando se golpeaba la pelota, se trataba de introducir en un aro que estaba en posición vertical. El aro, en su diámetro interior, tenía escasamente 5 centímetros más de diferencia con respecto a la pelota de caucho. Los jugadores, para protegerse de los golpes que le propinaban a la pelota, utilizaban protecciones de cuero, que eran confeccionadas de cuero de venado o cuero de tapir. Para la cintura se utilizaban unos arcos o herraduras de cuero. Los moldes eran de piedra y podemos observar estos grandes moldes hechos de piedra. Ahí se repujaba el cuero y luego era llenado de algodón. Cada jugador entonces se sujetaba a esa herradura de cuero en la cintura para protegerse de los golpes que le daba a la pelota. Así podemos también ver una especie de banderines que eran hechos de piedra. Estos estandartes en veces con formas de animales o representando a un dios. Podemos ver aquí una de estas hachas representando a un águila, la otra representando a Ejecat, el dios del viento, y otra hachuela más representando posiblemente a una divinidad zoomorfa, es decir, con forma de animal. La cancha de juego de pelota era en forma de I, representaba cada extremo de esta I, las 4 regiones del mundo. Quien salía ganador o perdedor, según el caso, definía los destinos de la comunidad. Por ejemplo, si uno de los jugadores representaba al dios de la paz y el otro al dios de la guerra,
Si en caso ganase la guerra sobre el otro miembro, entonces quería decir que el destino para la comunidad iba a ser catastrófico, muy distinto si la paz ganase sobre la guerra. El perdedor era sacrificado a una divinidad, es decir, el perdedor, además de perder el juego, perdía su vida también, que era ofrendada a uno de los dioses. Así entonces, tenemos evidencia de este curioso juego de pelota durante el periodo clásico en El Salvador. A finales del periodo clásico, las culturas indígenas desarrollaron otra forma de enterrar a sus muertos. Si se recordarán, amigos televidentes, en el programa anterior hablábamos del culto a los difuntos. Esta urna representa esa otra forma de enterrar a sus santos difuntos. Con la idea de la tierra como madre, los difuntos eran colocados en su interior en posición fetal. Así también podemos observar cómo esta vasija, encontrada en el departamento de Santa Ana, Chalchuapa, fue encontrada por los arqueólogos. Así, estas tomas nos evidencian la forma en cómo fue encontrada. Podemos también ver los restos que los arqueólogos descubrieron en el interior de esta urna. Así pueden observar los restos óseos humanos del personaje que fue sepultado dentro de esta urna, y así las ofrendas que no pueden faltar en la cosmovisión religiosa del indígena, en la cual todas estas vasijas se colocaron comida, joyas y dinero en forma de semillas de cacao. Esto es entonces una evidencia de otro tipo de entierro durante este periodo clásico en las culturas indígenas. Amigos televidentes, estamos en las postrimerías del periodo clásico, que es parte de la historia indígena. Hasta el momento hemos observado la gran producción tecnológica y de conocimiento de los pueblos indígenas hace 1600 años. Es increíble cómo nosotros hemos podido observar en escasos minutos parte de la historia indígena de los pueblos que estuvieron en este hoy territorio del Salvador. Para seguir estudiando nuestra historia desde periodos muy remotos, los invito a que estén atentos a ver nuestro siguiente programa en el recorrido que estamos efectuando en las salas del Museo Nacional David Joaquín Guzmán, y puedan así seguir en el gran viaje en el pasado de la historia de El Salvador. Bienvenidos de nuevo a nuestro recorrido por el Museo Nacional David Joaquín Guzmán. Si recordarán, en programas anteriores iniciamos nuestro recorrido por las salas arqueológicas que hablan de la historia indígena en este territorio que hoy conocemos como El Salvador. Estamos por finalizar el último fase de la historia indígena, que es el periodo posclásico. Este periodo, que se inicia más o menos allá por el 1400 después de Cristo y finaliza con la invasión española, habla un poco de ciertas características de los pueblos indígenas en El Salvador en aquel entonces. Veamos pues un poco esas características. Entre las características del periodo posclásico podemos encontrar un poco sobre la religiosidad. Los pueblos toltecas en el centro de México iniciaron sus migraciones debido al acosamiento de otras culturas, y así es como los pipiles entran a formar parte de las regiones culturales en El Salvador. Por ejemplo, vemos parte de esa religiosidad que podríamos llamar hoy extranjera, estos metates o piedras de moler. Pueden observar el primero las figuras de las tortugas, en el segundo el decorado, y así el tercero. Lo que vemos aquí en estos metates es
su amplia decoración, propio del uso religioso que se le da a estos metates para moler, por ejemplo, un hongo alucinógeno que ocupaban los sacerdotes para poder enlazar o hacer una comunicación entre dioses y sacerdocios. Ahora bien, en el periodo posclásico se da un grave problema. Las técnicas agrícolas empiezan a ser cada vez más insuficientes para el crecimiento de la población. Es decir, en el periodo anterior, que era el periodo clásico, dijimos que las técnicas agrícolas se pulieron mucho. Ello produjo mejores alimentos y más alimentos, y esto estimuló el crecimiento de la población. Posteriormente la población fue creciendo cada vez más y así empieza a surgir una crisis. La producción agrícola es menor y la población es mayor. Estaban por resolver ese problema las comunidades indígenas, no solo en El Salvador, sino que en México y en otras partes de América, cuando los españoles hacen su intromisión a este mundo nuevo. Parte de las influencias culturales del centro de México a El Salvador podemos evidenciarla en un culto muy antiguo y muy difundido durante este periodo posclásico, como es el culto a Xipetutecu. En idioma náhuatl, Xipetutecu significa nuestro padre desollado. ¿Cuál era el culto a este dios? El culto consistía en desollar o quitar la piel a un personaje, es decir, quitarle la piel así como lo hacemos al quitarnos la ropa. Luego de que el sacerdote había quitado la piel al sacrificado, se la ponía como un traje y hacía una serie de rituales a los dioses y a este dios en especial. Luego de que había hecho este ritual, se quitaba la piel y esta piel era cortada en trozos. Estos trozos eran llevados en un huacal y eran esparcidos por la milpa, con la idea de que esto iba a hacer mucho más fértil la producción del maíz. En este culto, que hoy lo podemos ver como un tanto sanguinario, podemos evidenciar una idea filosófica muy profunda, que es la del cambio constante de la naturaleza. Como sabemos, las primeras tormentas que inician el invierno comienzan en mayo, pues es precisamente en esa época a que a Xipetutecu se le dedicaba su culto. Este culto de este dios, y podemos ver, por ejemplo, cómo en esta pieza que ha sido encontrada en Chalchuapa, departamento de Santa Ana, en la laguna Cuscachapan exactamente, podemos ver cómo este escarificado hecho en el barro está ejemplificando un poco el desollamiento de la piel. Así también ese cuello que hoy nos parecería un poco el cuello de tortuga usado por los portugueses. Y podemos notar la actitud de los ojos cerrados y el de estar hablando, de estar pronunciando algo, pues precisamente era la comunicación de este dios con sus feligreses. Nos parecerá increíble, pero aún el culto Xipetutecu sigue ejerciéndose. Y es el día más cristiano, el día de la cruz, por supuesto, producto de todo un sincretismo, es decir, de toda una mezcla de la religiosidad prehispánica y la religiosidad indígena que se mezcló. Si ustedes recordarán, el pasado 3 de mayo, la cruz se hace no de cualquier árbol, sino de un árbol que se llama giote. Giote es precisamente la deformación de la palabra xipe, que significa desollado. Y si ustedes han notado, amigos televidentes, el árbol de giote descascara su corteza. Es así como encontramos un ejemplo claro de la idea a este culto de Dios, que es el cambio de estaciones. Es también así como los árboles botan sus hojas, como desollan y se llenan con un nuevo traje. De las poblaciones indígenas
durante el periodo posclásico, hace unos 1000 años antes de nuestra existencia, podemos encontrar evidencias de distintas poblaciones de aquella época y que hoy han sido investigadas. Por ejemplo, en el área que hoy está cubierta por las aguas del río Lempa, debido al embalse de San Lorenzo, fueron encontrados bajo una investigación de emergencia una serie de piezas arqueológicas que evidencian las influencias y las producciones nativas de los pueblos indígenas. Así podemos observar ciertos detalles como los glifos, la pintura, la estructura de las vasijas, las evidencias de ciertos cultos que influencias extranjeras y producción nativa se fusionaron para hacer un arte plástico aún más precioso. Podemos seguir observando y encontramos toda una serie de vasijas que tienen influencias de la península de Nicoya, en actual Costa Rica. Estas vasijas, como podemos observar, tienen detalles muy característicos. Por ejemplo, sus colores: el naranja, el negro, el café sobre el crema. Y así observamos vasijas como la que ahorita están viendo, amigos televidentes, que tienen formas cónicas invertidas. Estas vasijas posiblemente llegaron a El Salvador por intercambios comerciales, ya que las comunidades indígenas en este periodo tuvieron una amplia comunicación. Así entonces observamos toda esa cerámica que es producto de la península de Nicoya en Costa Rica. Veamos, por ejemplo, las patas con sonajas, es decir, huecas, y que al levantarlas sonaban. Así observamos los detalles, como antes les decía, de la pintura, los glifos, es decir, los símbolos, y otros detalles más, como la intención de representar animales con un sentido religioso, también de representación de seres humanos. Podemos ver en la producción artística otros estilos, como es el caso de la cerámica plomiza. Como pueden observar, los arqueólogos posiblemente le denominaron plomiza porque en la confección de estas piezas el barro posiblemente contenía plomo, y así como pudo dar esta coloración plomiza. Parece ser que esta coloración no fue conscientemente ejecutada, sino más bien accidental, pero que le ha dado una gran belleza a esta cerámica. Así podemos observar, en cuanto a sus estilos, esta pequeña vasija antropomorfa que representa a un personaje ataviado con plumajes, con aretes, y que evidentemente vemos todas las facciones que son propiamente indígenas. Pero vayámonos a otra pieza curiosa, siempre de la cerámica plomiza, que es esta vasija mezcla de animal y hombre, que posee unos rasgos que hasta el momento nos parecen un poco intrigantes, porque más bien aquí no vemos rasgos indígenas en ese personaje, sino más bien griegos o latinos. Así incluso podemos imaginarnos un poco esa aureola a manera de los laureles que utilizaban los griegos y romanos. Pero bien, sería un tanto especular sobre si hubo o no contactos en estos periodos de los pueblos indígenas con otras comunidades fuera del continente. Pero sí nos parece curioso esta pieza que se exhibe en el museo. Así también de la cerámica plomiza podemos observar una cerámica zoomorfa con forma de animal, como es la de este cuzuco. Podemos ver la belleza plástica que tiene esta vasija al representar a ese pequeño animal que posiblemente tenga que ver con algún culto religioso. Así observamos también en esta misma pieza cómo ha sido
prominente hecho por el artista el órgano genital masculino. Posiblemente esta pieza era para algún ritual de iniciación de los adolescentes a adultos o algún culto fálico. Podemos seguir observando otro estilo de cerámica, como es la cerámica marigua, que es propiamente del norte de San Salvador, exactamente de lo que hoy conocemos como Mariona. En esta cerámica podemos observar ciertas características propias, como es los soportes, es decir, las patas con sonajeras huecas. Como antes decía, estas patas se les ubicaba un pequeño bolillo de barro, y es así como el bolillo rodaba dentro de la pata hueca y producía cierto sonido. Como ven, amigos televidentes, esta cerámica, que ha sido llamada marigua debido a cierta clasificación hecha por los arqueólogos, observamos características propias que la diferencian de la cerámica plomiza y de la cerámica de Nicoya. Así vemos que estas vasijas también podrían servir al mismo tiempo como platos y también como braseros para cocinar la comida. Abajo podían ser ubicados los tizones o los leños, y así el hombre indígena podía tener al mismo tiempo un plato y una cocina. En Cihuatán, que es las piezas que hoy vemos exhibidas en esta pequeña vitrina, hay un dato interesante. Cihuatán, que significa lugar de mujeres, posiblemente se rendía culto a la tierra como madre. Podemos ver una pieza muy curiosa y que ha sido muy difundida en distintos medios de comunicación, como lo es esta pieza con ruedas, este pequeño perrito con ruedas. En el mundo indígena la rueda no se utilizó de la misma manera en que se utilizó en los pueblos primitivos europeos. Eso no quiere decir que si no le dieron el mismo uso a la rueda, estos pueblos indígenas de América no hayan sido civilizados. Pues la rueda fue utilizada aquí con otra intención, posiblemente con una intención ritual. Estos perritos, en un antiguo mito indígena, eran puestos a la par de la persona que era enterrada. Así, este perrito con ruedas fue encontrada en unas escalinatas en una de las estructuras del sitio arqueológico de Cihuatán. Este perrito era la idea de un guía durante el viaje que el muerto iba a hacer por el mundo de las oscuridades. Así es como la rueda daba la idea del movimiento, del caminar de ese perro. En Cihuatán también se rindió mucho culto a los felinos, y así encontramos piezas que representan las garras de los jaguares. Así también podemos encontrar pequeñas vasijas que representan a Tlaloc, uno de los dioses que se le rendía culto para que se dieran las lluvias. Amigos televidentes, en la sala posclásica también podemos observar esta pieza que es única y que fue encontrada en el sitio arqueológico de Cihuatán, en el departamento de San Salvador, y es este brasero o incensario ceremonial. Los incensarios eran utilizados para quemar incienso o hierbas aromáticas en el momento en que se estaba llevando a cabo una misa indígena, un ritual indígena, y eran ubicados en la parte alta de los templos, en las 4 esquinas, que al mismo tiempo
estaban representando las 4 regiones del mundo, los 4 puntos cardinales. Este incensario que vemos es la imitación del tronco de la ceiba. Para los pueblos indígenas y en específico para los pueblos mayas, la ceiba representa el centro del mundo. Así es como este incensario representa el centro del mundo como la ceiba, y podemos observar todos esos pequeños picos cónicos que a manera de la representación de las espinas que tienen algunas especies de ceibas. Así, en la parte de arriba y de abajo de este incensario, que es un cilindro hueco, podemos observar una pequeña cinta decorativa, también representando algún ritual religioso. El incienso era ubicado en una pequeña plancha circular que estaba en el interior de este incensario. Las brasas eran ubicadas abajo y el indígena echaba el incienso por la parte de arriba, y esta se quemaba en el acto debido a que la plancha estaba caliente, y así es como se producían los aromas que son muy importantes para las misas indígenas, así como hoy podemos ver en algunos cultos religiosos católicos cómo los sacerdotes queman incienso en el momento de la misa o en el momento de una peregrinación. En el desarrollo de las culturas indígenas, a finales del período posclásico, ahí por el 1500, las culturas estaban en un gran desarrollo. Así evidencian los códices, que son grandes libros hechos de corteza de amate, donde los sacerdotes y un pequeño grupo de especialistas en la sociedad indígena escribía con sus propios caracteres, por supuesto, las ideas de su ciencia, de su filosofía y de su religión. Así vemos estos códices de origen mixteca, los cuales son una copia de los que se tienen en algunos museos de Europa. Lamentablemente ningún códice se tiene en América. El único es un pequeño códice que se encuentra en el Museo Antropológico de México. Pero el Museo Nacional, queriendo dar la idea de esos preciosos libros, tiene estas copias que son muy fieles a los originales. Aquí podemos ver entonces estos códices mixtecas que por medio de figuras, y por eso se le llama escritura iconográfica, está explicando sucesos de aquellos periodos. Así también podemos ver los códices mayas, que era una escritura mucho más compleja y que a manera de símbolos estaba representando las ideas. Ya no eran los dibujos que eran copia fiel o representación de lo que se veía en la realidad, sino que símbolos que incluso ya tenían un significado fonológico, es decir, como las letras que hoy leemos en la actualidad, que van representando un sonido. Así los mayas tenían un mayor desarrollo en la escritura, pero la escritura no solo se hacía sobre el papel de amate, sino también sobre la cerámica. Así observamos esta vasija con unas pequeñas figuras representando un hecho. Siguiendo nuestro recorrido por esta última parte de la sala posclásica de la historia indígena en El Salvador, podemos observar los instrumentos musicales, que son muy variados. En primer lugar, observamos los instrumentos de viento, hechos de barro, como las ocarinas. Pueden observar aquí un bello ejemplar, que es una flauta compleja de 4 o 5 tonos, con la cual los indígenas tocaban su música precisa para la religiosidad.
Así podemos ver también otros pequeños pitos que les era introducida agua para poder producir ciertos efectos en los sonidos. Otros instrumentos hechos de tumbanga, es decir, una mezcla de cobre con oro, son las cascabeles. Esos cascabeles también hechos en bronce, que eran ocupados también para ciertos rituales o para una música que hiciera contacto entre los hombres. También podemos ver unos tambores hechos de barro, tambores individuales, los cuales eran sujetados con un pequeño mecate al cuello del ejecutante, y estos tambores de barro eran como un cono abierto por los dos lados, y en estas aberturas era ubicada una membrana de cuero de venado, y el ejecutante podía tocarlo de ambos lados. Otro instrumento hecho de especies naturales es la trompeta, y aquí podemos observar unas trompetas hechas de caracoles que fueron hallados en el puerto prehispánico de Azanyamba, en el departamento de La Unión. Los caracoles, la carcasa esta de hueso, era agujereada por su parte extrema para hacerle una pequeña embocadura, la cual el ejecutante ponía junto a sus labios para poder así soplar y producir grandes sonidos, así como las trompetas actuales. Otros instrumentos musicales que al mismo tiempo servían para ejecutar música y para los alimentos eran las vasijas silbadoras. Estas vasijas tienen ciertas características. Por ejemplo, esta. Podemos observar cómo este mono, que dentro de su estructura es hueco, los indígenas vertían agua en el resto de la vasija. Cuando el agua hacía presión, empujaba aire que estaba y lo comprimía. El aire comprimido salía por la parte de atrás, por un orificio, y así es como se producía el pequeño silbido. Así podemos ver otras vasijas con las patas con sonajas y estas que serían los primeros chinchines o sonajeros, que eran ocupados también para amenizar las fiestas con sentido ritual. Bien, esto es a grandes rasgos las salas del Museo Nacional en sus salas arqueológicas, que hablan de las comunidades indígenas que vivieron durante muchos siglos en este territorio. Pero el Museo Nacional aún posee dos salas más que en posteriores programas veremos. Ahora bien, las salas del museo tienen un servicio educativo, que es el de servirle a la población salvadoreña por medio de charlas, exposiciones y proyecciones. Esperamos tu visita, y en esta última sala del periodo clásico, que representa el final de las comunidades indígenas debido a la invasión española, que corta esta flor que nunca pudo abrirse, las culturas indígenas ven roto todo su desarrollo cultural, social, político, artístico, etc., debido a la invasión española. Así es entonces como un nuevo periodo se inicia, y quizá es como nosotros tenemos nuestros más antiguos descendientes, y así El Salvador empieza a gestarse un poco más, ya que somos parte de ambas culturas,
lo indígena y lo español. Lamentablemente, las culturas hispanas, que posteriormente hablaremos de eso, no comprendieron las culturas indígenas de América y en específico las culturas indígenas de El Salvador. Pero bien, para eso tendremos un próximo programa en donde veremos la sala de historia y ahí hablaremos de ese gran conflicto que hoy está muy en boga y muy discutido. Bien, amigos televidentes, ha sido un agrado recorrer el museo junto con ustedes en esta sala postclásica y los esperamos para nuestro próximo programa. Gracias.